de bicis y también de convivencia a dos ruedas, a cuatro o también como peatones. De todo ello hablamos esta mañana porque desde hoy y durante 3 días Zaragoza se convierte en capital, en la ciudad de las bicis, con 3 eventos internacionales. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Muy buenos días también a todos ustedes. Y en este contexto queremos ver también cómo se realiza toda esa convivencia, que no es precisamente y en muchas ocasiones fácil. 3 jornadas, 3 congresos, un mismo encuentro para reflexionar sobre la bici, y con 2 invitados que nos acompañan ya aquí. Teresa Artigas, concejala delegada de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta del Observatorio de la Bicicleta de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Mal día para montar en bici, ¿eh? Bueno, puede ser un día típico en esta época del año en Zaragoza, quizás, ¿no? Lo que no era normal era lo que teníamos el lunes, y en esta época del año es habitual al circular en bicicleta pues que tengamos ese cierzo que nos acompaña tantos días y con el cual también hay que aprender a convivir con la bicicleta. Yo no sé si nuestra otra invitada está más acostumbrada a esto del clima, de la lluvia. Anne Eriksson, good morning. Gracias. Sí. Buenos días. Muy buenos días a ti también. Sí. ¿Más acostumbrada a montar en estas condiciones climatológicas en bici en Dinamarca? Sí, en verdad. Yo vengo del norte de Suecia, pero vivo en Dinamarca, y en el norte de Suecia sí, también además tenemos nieve y todo eso. Ahí se puede estacionar la bicicleta en el invierno. En Copenhague, pues es muy agradable ir. También en épocas tal como hoy, porque en verdad no estás sudando tanto. Es buen clima en verdad, porque no deberíamos quejarnos cuando vamos en bicicleta, porque es una manera linda de moverse. Bueno, pues entonces retiro lo dicho, no es mal día para montar en bicicleta, sino que es un día más para poder disfrutar de ella. Teresa Artigas, ¿qué es la cultura de la bicicleta? Que es un poco lo que se quiere impulsar también en este encuentro. Sí, lo que se quiere impulsar es el que precisamente la bicicleta se entienda como un elemento transformador de las ciudades por la multitud de beneficios que tiene para las mismas, ¿no? Al final es un elemento que permite desplazarte de un sitio a otro sin contaminar, que además es más saludable tanto para la persona que pedalea como para el resto de ciudadanos y ciudadanas, ya que no expulsa humos, no hace ruido, no molesta, es barata, cualquier persona puede acceder a ella para desplazarse de un sitio a otro, es muy eficiente, permite que los desplazamientos sean más rápidos y además disminuye la velocidad del tráfico rodado en la ciudad. Esta cuestión es muy importante, ya que en tanto en cuanto disminuya la velocidad del tráfico en las ciudades, pues mayor pacificado estará el tráfico y por tanto más seguro será para las personas que se desplazan pues caminando, para la infancia, para personas que tienen dificultades en sus desplazamientos cotidianos. Por tanto, la bicicleta tiene multitud de potencialidades para hacer que las ciudades se transformen. Claro, lo que pasa es que hace 10 años las bicicletas estaban en el trastero. A partir de ese momento empezaron a sacarse a las calles, y eso exige también un cambio cultural del resto de los usuarios de la vía pública, y allí están todos, están no solo los ciclistas sino también los peatones o los conductores. Sí, efectivamente, exige un cambio cultural, de ahí que se haya planteado este evento con carácter internacional, ¿no? Digamos que para avanzar en la introducción de la bicicleta en las ciudades hay 3 cuestiones que hay que llevar de la mano. Por un lado, la planificación y la infraestructura ciclista, por otro lado la normativa y por otro lado la cultura ciclista, ¿no? Que no es solamente el aprender a circular en bicicleta, sino que va mucho más allá. Como dices, es aprender a convivir, es aprender cuáles son los medios de transporte que son más beneficiosos para la ciudad y para sus habitantes, es convivencia, es respeto, ¿no? Al final son muchas cosas que van de la mano, y de ahí que se haya dado ese salto a hablar solamente de promoción de la bicicleta, a hablar de la necesidad de introducir la cultura ciclista y el verla como un elemento que puede ser pues transformador de la cultura, que puede tener atracción turística. Quiero decir que de cara a una ciudad tiene multitud de potencialidades. También puede generar empleo verde, lo hemos visto en Zaragoza también durante los últimos años, cómo han ido abriendo pues diferentes tiendas, diferentes comercios, diferentes apuestas empresariales también por la bicicleta. Anne, Copenhague es una de las ciudades clave, ¿no?, en la cultura ciclista. Sí, y en verdad siempre ha sido, porque esta cultura de ciclismo viene de muchos años, y se puede ver fotos antiguas con gente en bicicleta, pero con la llegada del auto más económico, decimos, en las 60, 70, se disminuyó mucho el uso de la bicicleta, y ahora se ve que estamos de vuelta en usando la bicicleta, que para mí es muy lindo, porque esto crea, como tú dices, una ciudad mucho más
amable a las personas, mucho más agradable para todos, ¿verdad? ¿Y cómo se gestiona la convivencia entre los ciclistas y el resto de los usuarios de la vía pública? ¿Hay conflicto? ¿Hay problema? Si los hay, ¿cómo se solucionan? Sí, no, lo importante también creo que es que casi la gente que vive en Dinamarca en una época en su vida han usado la bicicleta, por ejemplo, como jóvenes o en su época de estudios o algo así. Así que somos todos ciclistas, en verdad. Aunque estamos en nuestros autos, ya sabemos que hay desafíos y posibilidades en usar ambas maneras de trasladarse. Y entonces la convivencia es, claro, hay conflictos, pero también es importante saber si tú eres una persona que va en auto casi todos los días, por lo menos sabes los problemas que tienen también los ciclistas y tiene que crear una convivencia. También lo que veo es importante es hacer la intermodalidad, o sea, para los ciclistas que viven fuera de las ciudades o fuera del centro, que se pueden trasladar a una estación o a un bus o algo así para trasladarse, para seguir su viaje. Y esto también crea una manera de entender uno del otro. La intermodalidad es una de las asignaturas pendientes en Zaragoza. Sí. Lo digo porque hay mucha restricción, por ejemplo, a la hora de montar la bicicleta en el tranvía, incluso a la hora de coger trenes de cercanías o trenes de media distancia. Sí, bueno, digamos que en el tranvía efectivamente se permite solamente que suban bicicletas en algunos determinados momentos del día. Hoy, esta tarde, el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza precisamente va a presentar un modelo de autobús que se va a introducir en una de las líneas que va a los pueblos del entorno de Zaragoza, donde se van a poder portar bicicletas. Y es cierto que en materia de cercanías hay una asignatura pendiente pues por parte de Adif, en este caso de Renfe, para permitir que haya una mayor capacidad de introducción de bicicletas en este caso en los cercanías y en los trenes que van un poco más allá de lo que es el área metropolitana de Zaragoza. Pero dentro de esta intermodalidad también es exigible el tener buenos aparcamientos en aquellas zonas que van a servir de transbordador de un medio de transporte a otro. Hablo de los intercomunicadores de distintos medios o, por ejemplo, en la estación de Delicias. Sí, efectivamente, a nivel de aparcamientos para bicicletas en Zaragoza, sí que durante los últimos 2 años y también en algún periodo anterior se hizo un impulso muy importante. Ahora aproximadamente hay aparcamientos para bicicletas en torno para 9.000 bicicletas en Zaragoza. Quiero decir que sí que se ha crecido bastante en lo que es espacios para aparcar bicicletas. Hay una cuestión que está pendiente y que se está trabajando ahora mismo también en ella, que es la creación de aparcamientos cerrados para bicicletas, para aparcarlas por las noches en zonas pues, donde hay viviendas sin ascensor, donde es más difícil tener un espacio seguro en el que guardar la bicicleta por la noche. Pero a nivel urbano, a nivel de ciudad, sí que se ha hecho un esfuerzo durante los últimos años para colocación de aparcamientos de bicicletas en la vía pública. Anne, en Dinamarca, cuando se diseña una ciudad, la ampliación de una ciudad, cuando se hacen obras de recuperación de zonas de la ciudad, se piensa en la bicicleta como un elemento fundamental. Sí. El urbanismo está condicionado por la bicicleta en parte. Sí, es cierto. Y yo, como lo veo, eso está mejorando cada vez que se están diseñando nuevas áreas de urbanismo. Y en verdad tenemos normas de la nación que también tiene como parte importante el uso de la bicicleta en las zonas urbanas y cómo se debe diseñar una red vial para que sirve para todos los diferentes usuarios de la vía, e incluso, claro, como importante la bicicleta, porque, como digo, también es importante para los de todas edades de trasladarse en bicicleta hasta que éramos jóvenes, chicos. La manera de ir en bicicleta es la más importante manera de moverse. Hablaremos de la normativa, hablaremos también de la red, pero vamos a hacer una conexión con el exterior, con un punto donde pasan bicicletas para saber cómo está el urbanismo en Zaragoza relacionado con el uso de la bicicleta, pero también para saber cómo se realiza esa convivencia que, como decíamos, no siempre es fácil entre las bicicletas, por ejemplo, o el resto de los vehículos y también los peatones. Estar López, ¿dónde estás y con quién?
Pues buenos días, nos encontramos en Fernando el Católico, en uno de los puntos donde confluye el carril bici con una parada de tranvía. Esto hay que sumarle que además por aquí pasan cada día muchísimas personas caminando. Lo veíamos ahora, es una zona de conflicto. Por ejemplo, cuando llega el tranvía, la gente se echa a correr, cruza el carril bici y no lo ve. O quien, por ejemplo, va también con el móvil y tampoco mira a la hora de cruzar este carril bici. Nos acompaña hoy Jordi Galí, él es arquitecto y consultor en urbanismo ciclista. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a su juicio, ¿qué opinión merece, por ejemplo, esta situación que comentábamos ahora? Bueno, a mi juicio la situación en general es positiva, ¿no? Porque yo veo que aquí la bicicleta empieza a tener su espacio, ¿no? Que genere conflictos es normal cuando aparece un elemento en la movilidad que antes no existía y ahora sí existe, ¿no? Pero sí que en general es positivo que aparezca esta interacción entre bicicletas y los demás usuarios de la bici. Bueno, habla de buen ambiente, ¿no? Pero quizá falte todavía concienciarnos un poquito. Bueno, es normal que haya un poco de desorientación, ¿no? Al principio, pero yo creo que es temporal, o sea, a medida que la bicicleta vaya apareciendo y ha aparecido para quedarse, ¿no? Y cada vez va a haber más usuarios de la bicicleta, va a ir encontrando cada vez más espacio dedicado, ¿no? Para la bicicleta, que es lo que en el fondo interesa, y los demás usuarios pues nos iremos habituando, ¿no? Peatones y conductores de coches. Y cuando una ciudad está hecha, ¿cómo se planifica el diseño para incorporar este medio de transporte que, como dice, ha llegado para quedarse? Bueno, la integración de la bicicleta en la movilidad siempre tiene que ser desde un planteamiento, pues eso, integral, ¿no? Desde con la interacción de los diferentes modos de transporte, pero con una infraestructura que sea segura y que permita que la bicicleta sea la opción para circular más rápido y más fácil a los puestos, ¿no? Y con seguridad, sobre todo. Ha trabajado en distintas ciudades del mundo, una de ellas, Copenhague, ¿no? Estandarte con este medio de transporte sostenible. Nos queda mucho por aprender. ¿Cree que llegaremos a tener esa mentalidad que tienen allí para tener una buena convivencia entre ciudadanos? Yo creo que no es tanto, no queda tanto por aprender, porque aquí en Zaragoza lo que está pasando en los últimos años es muy interesante, ¿no? Porque por un lado está aumentando los usuarios de la bicicleta, por otro lado las políticas y los técnicos cada vez están más convencidos de que es una buena solución que hay que tener en cuenta, y yo creo que pues eso simplemente hace falta seguir trabajando en esa línea para hacer que la bicicleta pues tenga su protagonismo, ¿no? Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, esto es solo una pequeña muestra de lo que se va a hablar durante los próximos 4 días en este congreso que arranca hoy. Recordamos que cada día aquí en Zaragoza más de 65.000 personas utilizan la bicicleta para moverse por la ciudad. Muchas gracias, Esther López. Teresa Artigas, ¿cómo se organiza la bicicleta en una ciudad que ya está hecha en su centro, ya está construida? Y además otro elemento, donde no existe una normativa que esté amparada por el reglamento de la circulación, que si no me equivoco el actual en este momento es del año 92 y no contempla para nada la bicicleta en el uso de los viales. Bueno, pues por un lado, de cómo se organiza la introducción de la bicicleta en la ciudad. Zaragoza cuenta desde hace 7 años con un plan director de la bicicleta de Zaragoza, un plan director que se elaboró con participación ciudadana y además con unanimidad política, y que marca cuáles son las líneas de trabajo que hay que llevar a cabo para introducir la bicicleta en la ciudad. Y, por ejemplo, hace ya una propuesta de diseño de carriles bici en todas las grandes avenidas, y quiero decir que a nivel de planificación o cómo se introduce la bicicleta desde el punto de vista físico en la ciudad, tenemos ya una planificación elaborada, que es cierto que hay que ir revisando, pero que hoy todavía está vigente y todavía quedan pasos por desarrollar. Y desde el punto de vista de la normativa que comentabas, pues efectivamente Zaragoza elaboró una ordenanza en el año 2009, una ordenanza de peatones y ciclistas que tiene cuestiones que fueron muy punteras a nivel estatal. Por ejemplo, Zaragoza fue la primera ciudad en toda España que incorporó en esta normativa el que todas las vías de un único sentido, todas las calles que tienen un solo carril, fueran pacificadas a velocidad 30 y además de prioridad ciclista. Este fue un paso muy importante que después han seguido otras ciudades españolas. Esta ordenanza, que fue puntera en algunos de esos aspectos, incorporaba otras cuestiones, como por ejemplo que las bicicletas pudieran circular por las aceras. Es cierto que la normativa estatal, el reglamento de circulación, está muy antiguo, está obsoleto. Necesitamos una reforma de la normativa estatal para que se adecue a la realidad urbana y en concreto a la bicicleta en las ciudades, y la normativa
local contradecía el reglamento estatal, fue recurrido por un bufete de abogados y finalmente los tribunales le dieron la razón y se anularon algunos de los artículos de la ordenanza de Zaragoza, lo que ha generado pues una cierta confusión en la ciudad. Hoy no se puede circular en por las aceras, lo cual es muy buena noticia porque las aceras son para los peatones. Hoy se puede circular por las vías de acceso restringido, las bicicletas pueden circular y se está pues atando el cómo se lleva a cabo esa circulación y hoy nos encontramos aún así con ese vacío legal a nivel estatal que sí que desde multitud de municipios en todo el estado, desde la red de ciudades por la bicicleta, que también va a tener su propia reunión estos días en el Congreso, se está solicitando a la Dirección General de Tráfico que impulse esa modificación del reglamento y que esa normativa estatal se adecue a la realidad de la movilidad en las ciudades, que ha evolucionado mucho durante los últimos años y que tiene que incorporar la bicicleta como un eje fundamental. En este contexto, por ejemplo, en el paseo de Sagasta, que es uno de los grandes ejes que une el centro, por ejemplo, con el barrio de Torrero, ¿por dónde puede pasar un carril bici teniendo en cuenta que por la acera no se puede ir? Pues sabéis que a día de hoy todavía se puede circular por el bulevar, si bien los tribunales han dictaminado que debería prohibirse la circulación por el bulevar. La sentencia se encuentra recurrida y en paralelo, para resolver el problema, efectivamente se está haciendo un diseño, una propuesta de por dónde podría circular un carril bici en el paseo Sagasta, que podría discurrir pues o en su totalidad por la calzada o en su totalidad por el bulevar o mixta entre ambos espacios. Todavía se están haciendo simulaciones por parte del Ayuntamiento, por parte de los técnicos del Departamento de Movilidad Urbana y esperamos en las próximas semanas el tener ya una propuesta y comenzar a hacerla realidad. Anne, en Dinamarca, ¿se puede ir por la acera los ciclistas? No. Allá siempre veamos la bicicleta como un vehículo. O sea, la bicicleta puede ir en cualquier vía, salvo, claro, las autopistas y otras de muy alta velocidad. Pero si no es una autopista, se puede ir en la calle nomás. Pero claro, cuando las velocidades son altas de los vehículos motorizados, es siempre mejor por la seguridad de separar, de hacer algún tipo de ciclocarril o algo así. En las aceras no se puede ir. Solamente chicos bajo de 7 años creo que se pueden trasladar en bicicleta en las aceras. Los demás, nosotros vamos siempre en la calle o en la ciclovía. Pero como digo, la velocidad tiene mucho que ver acá por la seguridad de los bicis. Si la velocidad de los autos es bajo, se puede mezclar, se puede interactuar con los bicis en la misma vía, pero si es más elevado, uno tiene que hacer una infraestructura separada para las bicicletas. Y en Copenhague, por ejemplo, la siniestralidad es alta de los ciclistas. Hay muchos accidentes. En verdad, eso ha bajado mucho, como la accidentalidad de todos modos de transporte ha bajado, pero todavía estamos en las ciudades de Dinamarca enfocados en mejorar la seguridad para ciclistas y peatones, claro, porque son los que más son heridos en las ciudades. Y las ciudades ahora tenemos como 50 kilómetros por hora, es lo normal en ciudades en Dinamarca, aunque hay zonas con más baja velocidad y algunas rutas arteriales que son de acceso que tiene una velocidad un poco más elevado, pero allá siempre hay infraestructura especializada para carriles para ciclistas. Dinamarca también es país de tranvías. ¿Se comparte la plataforma, el tranvía y la bicicleta? Es que vamos es a ver otro ahora de los debates que está abierto aquí en Zaragoza. Y eso es que vamos a ver en Dinamarca, porque eso estamos introduciendo de vuelta en Dinamarca. Anteriormente sí tenían tranvías, pero si por algún no sé por qué, pero se desaparecieron. Se desaparecieron. Y ahora se están introduciendo de nuevo y vamos a ver cómo va, porque es otra manera de moverse, es un poco diferente, sí. Eso es otra asignatura pendiente también, ¿no? Ver de qué forma se puede compaginar el uso del tranvía o la plataforma del tranvía para el uso de la bicicleta. Sí, pero exclusivamente en la zona del Coso y de Cesar Augusto. Efectivamente, es uno de los puntos
lo hemos visto al inicio en el resumen de la historia de la bicicleta en la ciudad, ¿no? Es uno de los puntos que queda pendiente dentro de todo el eje tranviario de darle continuidad ciclista, el Coso Alto y César Augusto hasta las murallas. Y ese es el espacio en el que sí que se está trabajando para que las bicicletas puedan compartir la plataforma con el tranvía, porque es el tramo que no tiene continuidad ciclista dentro de todo el eje norte-sur. Teresa Artigas, ¿cómo va a notar el ciudadano que hay 3 encuentros internacionales de la bicicleta en Zaragoza durante estos días? Pues lo va a notar sobre todo porque esperamos que haya personas que se acerquen a los actos, tanto al Congreso como a todo el Festival de Culturas Ciclistas, que va a ser especialmente el domingo, donde hay actividades además para todos los públicos, y se va a notar precisamente que estos días estamos hablando más de bicicletas en la ciudad. Efectivamente, la bicicleta ha llegado a Zaragoza para quedarse, ¿no? Las bicicletas supusieron una revolución al inicio del siglo XX y están sufriendo una segunda revolución las ciudades como Zaragoza en estos momentos a raíz de las bicicletas, y estos días estamos hablando mucho de la bicicleta en la ciudad, que es parte de los objetivos, ¿no?, para ponerla en el centro y para que podamos verla con todas las potencialidades que tiene. En la cultura de la bicicleta, a la que todos están apuntando, por poner únicamente un par de ejemplos, Huesca acaba de decidir ahora integrarse dentro de esa red de ciudades de la bicicleta, y por ejemplo Teruel también está estudiando ya cómo une el barrio de la Fuenfresca con el casco y el centro histórico. Son 2 ejemplos más de este diseño, de esta política de la bicicleta que se quiere impulsar también por parte de los ciudadanos. Teresa Artigas, si no me equivoco, dentro de 10 minutos es la recepción oficial en el ayuntamiento, con lo cual lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Y Anne Eriksson, muchas gracias. Farvel. Gracias por invitarme y que tienen éxito acá en Zaragoza con la bicicleta. Es por lo menos la apuesta que descubrimos por parte del ayuntamiento y también de los ciudadanos. Antes de despedirnos,